Bueno, buenas tardes o buenos días. Bueno, ahora nosotros les vamos a hablar del dióxido de titanio. Mi grupo está conformado por mi persona, Leonardo Fernández, y mi compañero Sebastián Centeno Molina. En este caso les vamos a hablar un poco de manera general sobre las fases del dióxido de titanio. Vamos a profundizar en el rutilo y la anastasa, aunque también existe la broquita, la cual no vamos a profundizar mucho en este video, ya que no se utiliza tanto para el objetivo de nuestro proyecto, que son celdas solares fotovoltaicas, y tampoco se utiliza mucho para la fotocatálisis. En este caso vamos a hablar sobre las proyecciones de la natasa y el rutilo y los diagramas de difracción y los usos que tienen esto y cómo esto nos puede ayudar para esos estudios. Bueno, a modo de introducción, el dióxido de titanio es un material ampliamente utilizado en dispositivos fotovoltaicos debido a sus propiedades semiconductoras y estabilidad química. Como se sabe, el dióxido de titanio presenta tres fases cristalinas principales: el rutilo, la natasa y la broquita. En este caso no vamos a profundizar tanto en la broquita debido a que no tiene mucha utilidad en celdas fotovoltaicas. Entonces nos vamos a enfocar principalmente en el rutilo y la natasa. Como veremos más adelante, vamos a estudiar las proyecciones de estos y cómo estos pueden llegar a afectar o afectar de manera positiva o negativa en el uso de celdas solares fotovoltaicas. Bueno, en este caso la natasa es la que más se utiliza en celdas solares, particularmente en celdas perovskita y sensibilizadas por cloranto de SC de su bandgap de aproximadamente 3.2 voltios, lo que facilita la inyección de electrones en el material absorbedor de luz. Bueno, además la fase natasa se caracteriza por una estructura cristalina más abierta, lo que mejora la movilidad de los electrones y reduce la recombinación, permitiendo una mayor eficiencia en la conversión de energía solar en electricidad. ¿Qué sucede con la fase del rutilo? Este, en contraste con la natasa, presenta una mayor densidad atómica y un bandgap menor de 3.0 voltios. ¿Esto qué implica? Que la luz absorbe de manera más eficiente el espectro visible, pero con una menor movilidad de electrones. A pesar de ello, se ha demostrado, se han hecho estudios en donde se combinan estos dos, tanto la fase rutilo como la fase anastasa, para tener una mejor eficiencia en la conversión de energía en dispositivos fotovoltaicos, aprovechando la sinergia entre ambas fases para optimizar la regulación y transporte de cargas. En las celdas solares, el dióxido de titanio actúa como una capa de transporte de electrones, ETL, facilitando la reclusión de cargas generadas en la perovskita y evitando la recombinación con los huecos, un factor clave para mejorar el rendimiento del dispositivo. Y como se observa en la imagen de la derecha, tenemos un vidrio conductor, que en este caso funcionará como el cátodo, una placa de platino, un electrolito y ya el dióxido de titanio, que es, como lo dijimos, es una capa que actúa como transporte de electrones. Y ya hasta abajo tendríamos otro vidrio conductor que funcionaría como ánodo. En este caso, comprender las fases y el funcionamiento de estos son importantes para entender la estructura cristalina, eh, para entender las propiedades del dióxido de titanio y así mejorar y optimizar mejorar el diseño y optimizar la mejora de las celdas solares modernas. En este caso se escogió este tema principalmente porque va muy acorde con nuestro proyecto, que en este caso no se va a hacer tanto énfasis en esto, y además se va a hablar de fotocatálisis, que no tiene mucho que ver con el proyecto, pero que es importante para entender más a profundidad el dióxido de titanio y lo que nos ayuda a entender mejor las diferentes fases y cómo estas podrían servir
para las celdas solares y para tener una mejor idea de cómo realizar un mejor proyecto. Primero vamos a presentar las diferentes orientaciones cristalográficas que puede adoptar el dióxido de titanio en su fase anatasa. Para su análisis utilizó la herramienta Crystal Maker, permitiendo una visualización detallada de su estructura cristalina y sus proyecciones en distintas direcciones cristalográficas. Este modelo facilita el estudio de la disposición atómica del compuesto, lo que resulta clave para comprender su impacto en el transporte de electrones y su desempeño en dispositivos fotovoltaicos. En la primera imagen podemos apreciar la proyección 111 de la fase anatasa. La proyección 111 destaca por su alta movilidad electrónica y reactividad superficial. Sin embargo, es una faceta de alta energía y baja estabilidad, lo que hace que su obtención requiera métodos de síntesis muy controlados. En términos de difracción, el plano 111 se identifica por picos característicos con espaciado interplanar de aproximadamente 2.58 angstroms. Su mayor capacidad de absorción de colorante y menor recombinación de electrones le convierte en una de las más eficientes en la mejora de rendimiento de DSSC. A su derecha tenemos la orientación en el plano 110. La proyección 110 es una faceta relativamente estable que ofrece una buena movilidad electrónica, aunque menor que la del plano 111. En patrones de difracción de electrones muestra picos bien definidos con un espacio de 3.51 angstrom. Su moderada eficiencia en el transporte de electrones la hace útil en celdas de perovskita, donde la alineación de bandas es crucial para la transferencia de carga. Si bien no es la faceta más eficiente para DSSC, presenta una buena estabilidad estructural que favorece su uso en capas de transporte de electrones. En la imagen de la izquierda podemos ver la orientación en el plano 100. La proyección 100 es una de las más estables en la tasa, pero su baja movilidad electrónica la hace poco eficiente en aplicaciones fotovoltaicas. En términos de difracción, exhibe un espacio interplanar de 3.79 angstrom y sus picos suelen ser menos intensos debido a su menor reactividad. Su estructura menos favorable para el transporte de carga reduce la eficiencia de la inyección electrónica en DSSC, lo que la hace menos adecuada para esta aplicación. Sin embargo, su estabilidad la convierte en una opción ideal para recubrimientos y aplicaciones estructurales donde la estabilidad química es prioritaria. La imagen de la derecha muestra la orientación en el plano 001. La proyección 001 es una faceta de alta energía y baja estabilidad, aunque presenta una buena eficiencia en fotocatálisis. Su espacio interplanar es de aproximadamente 2.36 angstrom y, aunque tiene una moderada movilidad electrónica, su capacidad de absorción en colorante en DSSC es limitada. Debido a esto, no es la mejor opción para aplicaciones fotovoltaicas, aunque su alta reactividad superficial la hace ideal en procesos de degradación de contaminantes y reacciones químicas inducidas por luz. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el rutilo. De la misma manera que estudiamos en la natasa, utilizamos la herramienta Crystal Maker para generar la representación visual de la estructura cristalina, del rutil en diferentes direcciones. Esto de igual manera para analizar la disposición atómica y cómo esto influye en las propiedades electrónicas y ópticas del dióxido de titanio. Este análisis es clave para comprender su rendimiento en aplicaciones como celdas solares y fotocatálisis. Bueno, como se puede observar en la diapositiva, la imagen de la izquierda muestra la proyección 110 en la fase rutilo del dióxido de titanio, el cual es una de las facetas más estables y comúnmente expuestas en la estructura cristalina de este material. Esto lo vamos a ver más adelante en el diagrama de difracción de rayos X y se va a poder observar qué tan común es en comparación con otras difracciones. Su organización atómica favorece una mayor densidad de enlaces interatómicos, lo que le otorga una excelente estabilidad mecánica y química. En términos de transporte de carga, este plano presenta una moderada movilidad electrónica, aunque menor que la de la fase anatasa. En análisis de difracción de rayos X, esa orientación exhibe picos característicos bien definidos como un espacio interplanar cercano a 3.4 angstroms, indicando una estructura compacta que optimiza la estabilidad y el rendimiento del material. Del lado derecho tenemos el 101, la proyección 101, igual en la fase rutilo del dióxido de titanio. Esa es una de las facetas que presenta un balance entre la estabilidad estructural y reactividad superficial. En este plano exhibe un espaciado interplanar de aproximadamente 3.25 angstroms, lo que contribuye a una estructura densa y compacta.
y su disposición atómica favorece una moderada movilidad electrónica, lo que permite su uso en dispositivos fotovoltaicos y sensores, lo que está bastante orientado en nuestro proyecto. Y en términos de fotocatálisis, esta orientación muestra una buena capacidad de absorción de especies químicas activas, lo que lo hace adecuada para aplicaciones en degradación de contaminantes. Este fenómeno, por decirlo así, de fotocatálisis no es como a lo que se dirige nuestro proyecto, pero es bastante interesante estudiar esto también porque es una perspectiva diferente y es un uso diferente al que se le puede dar al dióxido de titanio. Bueno, de este lado tenemos la proyección 111 en la fase rutilo del dióxido de titanio. Otra vez, esta es una de las facetas que tiene mayor energía superficial, lo que lo hace altamente reactiva en aplicaciones fotocatalíticas, parecido a la anterior. Su espacial interplanar es aproximadamente 2.49 Armstrongs, bueno, se podría decir que menor que las anteriores que vimos, y esto indica una disposición atómica más compacta en comparación con otros planos. Esa orientación favorece una alta densidad de estados electrónicos en la alta de conducción, mejorando la generación de cargas fotogeneradas y su participación en fotoquímicas. Y por último tenemos la proyección 211 en la fase rutilo del dióxido de titanio. Es una faceta menos común, pero con características estructurales que pueden influir en su comportamiento de aplicaciones fotocatalíticas y electrónicas. Su espacialidad interplanar es parecida a la de la proyección 111 con aproximadamente 2.37 Armstrong, lo que indica una disposición atómica densa y una interacción fuerte entre los enlaces de oxígeno y titanio. Debido a su geometría, este plano presenta una moderada movilidad electrónica y una reactividad intermedia en comparación con otras facetas más expuestas como la 111. Su combinación con otras facetas en estructuras nanométricas podría mejorar la eficiencia de dispositivos fotovoltaicos y sensores basados en dióxido de titanio. Como vamos a ver más adelante, tal vez estas son menos utilizadas porque se encuentran en menor cantidad, como lo vamos a ver en la difracción de rayos X. Bueno, como lo comentábamos anteriormente, ahora le vamos a hablar sobre los diagramas de difracción para observar la naturaleza de estas fases, de la fase del rutilo y la fase de la anatasa, y su abundancia a la hora de fabricar este. Bueno, antes de explicarles este diagrama de difracción de rutilo y la anatasa, vamos a explicar un poco qué es el análisis de difracción, qué es el análisis de difracción de rayos X, XRD por sus siglas en inglés. Es una técnica fundamental en la caracterización de materiales cristalinos, ya que este permite identificar las fases presentes y determinar su estructura atómica. Este método se basa en la dispersión de rayos X al incidir sobre un material, generando un patrón de difracción característico de cada fase cristalina. En el caso del dióxido de titanio, esa técnica es clave para distinguir sus diferentes fases, anatasa y rutilo, debido a las diferencias en sus patrones de difracción. A través del análisis de esos diagramas es posible conocer la cristalinidad, los planos de difracción predominantes y la influencia de la estructura en las propiedades electrónicas y ópticas del material. Bueno, ahora sí, si prestamos atención al diagrama, se puede observar que las líneas rojas representan el anatasa y las azules representan el rutilo. En los picos más altos tenemos para la anatasa el 101 y para el rutilo la proyección 110. Bueno, esta técnica permite identificar y diferenciar la presencia de cada fase en la muestra, lo que se puede observar en el diagrama, y es fundamental en aplicaciones donde la proporción de cada una puede afectar el rendimiento del material, como ya lo hablamos anteriormente. Dependiendo de la cantidad de proyección que tenga el material, esto puede tener unas propiedades u otras, mejorando o empeorando para distintas aplicaciones. Bueno, en este patrón de difracción se observa que el pico más intenso, como lo hablábamos anteriormente, es el 110 para el rutilo,
que está alrededor, tal vez ahí no se puede ver muy bien, pero está alrededor de 27, grados. Bueno, esto tal vez me faltó mencionarlo, pero en la parte de abajo, en el eje X, viene dado por los grados, por 2 θ, mientras que el eje Y está dado por la intensidad. Bueno, el pico más intenso del rutilo, el 110, confirma la estabilidad estructural y la alta densidad atómica. También tenemos el pico de picos secundarios, que se representan los planos como el 101, el 211, el 220, característicos de su estructura tetragonal compacta del rutilo. Bueno, ahora hablando de la fase anatasa, este muestra picos más intensos en el 101, tampoco se puede muy bien, pero se dice que es en el 25,3 grados, y seguido de los picos 004, 200, 211 y el 204. Esos reflejos indican una estructura cristalina más abierta, lo que facilita la movilidad de los electrones y la disminución de la recombinación. Y propiedades claves, esas son propiedades claves para la aplicación de celdas solares y fotocatálisis. Ahora, en este diagrama podemos ver un diagrama de difracción de electrones para las fases rutilo y anatasa del dióxido de titanio. En este caso, la fase rutilo está en rojo y la anatasa en azul. Y podemos evidenciar las diferencias estructurales a nivel cristalográfico. La fase anatasa presenta picos característicos en ángulos de difracción específicos, con el plano 101 como el más intenso, lo que indica que es la orientación más estable y dominante en estructuras nanométricas. Por otro lado, la fase rutilo exhibe su pico más intenso en el plano 110, lo que refleja su alta estabilidad térmica y mayor densidad estructural en comparación con la anatasa. En este caso, la difracción de electrones se emplea como una técnica complementaria a la difracción de rayos X para estudiar la estructura cristalina de dióxido de titanio en sus fases anatasa y rutilo. A diferencia de la difracción de rayos X, la difracción de electrones es especialmente útil para el análisis de materiales en escalas nanométricas, ya que los electrones tienen una longitud de onda mucho más corta y una mayor sensibilidad a las estructuras finas del material. Este permite comparar las fases cristalinas del dióxido de titanio, evidenciando la organización de los átomos en cada una de ellas. Esta información es clave para entender cómo la estructura influye en las propiedades electrónicas y ópticas del material. Por ejemplo, la disposición atómica en la fase anatasa favorece a una menor recombinación de electrones y huecos, lo que la hace ideal para aplicaciones en celdas solares y fotocatálisis. Y aquí podemos observar las referencias que se utilizaron para realizar este trabajo.